Ahora, miraremos varios ejemplos de resolución de ecuaciones cuadráticas gráficamente. Queremos usar el gráfico de igual x cuadrado más x, 6, proporcionado aquí en rojo, para resolver la ecuación x cuadrado más x, 6 igual 0. Si comparemos estas dos ecuaciones, aviso que han sido reemplazado con 0. Cuando tenemos la ecuación de una función, reemplaza y con 0 y resuelve por x. Es el proceso para encontrar los interceptos x para que podemos resolver esta ecuación aquí gráficamente encontrando los interceptos x de nuestra función que ocurre aquí y aquí donde la función cruza el x-axis. Aviso las coordenadas de este intercepto x serían, y las coordenadas de este intercepto x serían. Aviso para este intercepto x. Esto nos dice que cuando x igual 2, y igual 0, so x igual 2 sería una solución a esta ecuación. O cuando x igual menos 3, y igual 0 y por tanto x igual menos 3 sería una solución a nuestra ecuación. En general, cuando tenemos una ecuación igual a 0, y reemplazamos 0 con y gráfico la función, las soluciones serán los interceptos x. Aviso para esta ecuación cuadrática. Tenemos dos soluciones racionales reales. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí queremos usar la gráfica de y igual x cuadrado más 4 para resolver la ecuación, x cuadrado más 4 es igual a 0. Así que, porque esta ecuación es igual a 0, las soluciones serán las x-interceptos de igual x cuadrado más 4. Otra vez, tenemos dos soluciones, una aquí y una aquí. Las coordenadas de este intercepto x serían, las coordenadas de este intercepto x serían. De nuevo, estos son los valores x donde y igual 0. Que sería una solución a esta ecuación. Así que nuestras dos soluciones son x igual 2 o x igual menos 2. Y de nuevo, tenemos dos soluciones racionales reales. En este ejemplo, queremos usar el gráfico de igual x cuadrado, 2x más 1 para resolver x cuadrado, 2x más 1 igual 0. Y aviso que este gráfico es diferente. No pasa a través del eje x. El gráfico solo toca el eje x en x igual 1. Esto es lo que sucede cuando la solución tiene multiplicidad 2 o podemos decir que es un doble 0. Así que el intercepto x aquí es así que nuestra solución es x igual 1. Pero otra vez porque toca el eje x y no pasa a través de ello, podemos decir que la solución tiene multiplicidad de 2. También podemos decir que es un doble 0 o una doble raíz. Entonces, en este caso, solo tenemos una solución racional real. Otra manera de ver por qué decimos que tiene multiplicidad de 2, si realmente intentamos resolver esto por factorización, factoraría en dos factores binomiales. Queremos los factores de un que agregan el menos 2, así tenemos x, un xx, 1. Aviso cómo ocurre el factor de x, un 2 veces, que también es otra razón por la que podemos decir x igual 1 tiene multiplicidad de 2. Tenemos dos factores de x, 1. Pero así es como se ve gráficamente. En nuestro último ejemplo, queremos usar la gráfica de igual x cuadrado más 1 para resolver x cuadrado más 1 es igual a 0. Pero en este ejemplo, aviso como estamos buscando los interceptos x pero este gráfico no tiene ningún intercepto x, por lo que significa que no hay soluciones reales a esta ecuación. Pero si tratamos de resolver este algebraicamente, podríamos aislar la x cuadrada restando un hexanewton a ambos lados. Esto nos daría x cuadrado igual menos 1. Si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, recuerde que necesitamos una firma más o menos aquí, tenemos x igual más o menos, bueno, la raíz cuadrada de menos 1 es igual a yo. Así que para ser más específicos sobre los tipos de soluciones que tenemos aquí, podemos decir que esta ecuación tiene dos soluciones imaginarias. Y esa es la razón por la que no hay interceptos x. El x-axis es una línea de número real, por lo tanto si nuestra ecuación cuadrática no tiene ninguna solución real,
La función cuadrática correspondiente no tendrá ningún intercepto x, de acuerdo. Espero que encuentres esto útil.